Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y esta mañana nos acompaña el candidato presidencial del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Vinter, está junto a nosotros. Bienvenido, diputado. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Diputado candidato. Muchas gracias por invitarme. Gracias Muy por buenos días. visitarnos. Partamos comentando los números de la encuesta Feedback, la última encuesta presidencial que se consulta a más de 2.000 personas, lo cual representa como un número bastante amplio para las otras encuestas que están en torno a los 1.000. Y que, además de la sorpresa de que Evelyn Matei está solo 2 puntos sobre Johannes Kaiser, a usted lo miden y marca 4,9%, detrás de Janet Jara con un 5,2%. O sea, cerquita. Más arriba José Antonio Kast con un 7,2%. ¿Qué le parece este número? Bueno, primero confesar que es primera información que tengo, no la he visto, o sea, solo la conozco por vuestras voces. Sin embargo, me parece una buena noticia para mi candidatura. Yo llevo menos de una semana desde que le dije a mi partido que sí, acepto. Y uno de los principales motivos por los cuales acepté es porque el Frente Amplio, luego de 20 años de lucha social y luego de 4 años en el gobierno, con muchos aciertos y desaciertos también, pero sobre todo con mucha experiencia, y como yo he dicho, una experiencia que me parece mejor que la frescura de lo nuevo, tiene una cantidad de ideas para sacar al país del estancamiento productivo que le van a hacer sentido al país. Y les voy a decir ahora lo que les dije fuera de pantalla porque no tengo problema con hacerlo. Vi un estudio privado que medía la cantidad de segundos en televisión abierta de los distintos candidatos. Y mi relación en segundos de televisión abierta en el último semestre con mis contrincantes Janet Jara y mi contrincante Carolina Toá son más o menos de 1 a 100. O sea, la gente que me ha visto un segundo en televisión, luego ve 100 segundos a Carolina Toá. Entonces, que yo esté a Como uno, ministra. por supuesto, como ministras, como las buenas ministras que fueron ambas, ¿ya? Que eso también es una cosa importante. Por lo tanto, cuando en primaria tengamos cierto nivel de igualdad para mostrarnos en la franja, en los debates, etcétera, estoy seguro que mi crecimiento va a ser importante y que la segunda vuelta va a terminar siendo Vinter-Kaiser. Se lo cuento al país. Esa va a ser la segunda vuelta. Esa va a ser la segunda vuelta, sí. Usted gana la primaria y Johannes Kaiser, ¿cree usted que va a pasar a la segunda vuelta? Es que la tasa de crecimiento que tiene Johannes Kaiser es muy importante. Y además, durante mucho tiempo, las derechas en Chile han desatado con el poder que tienen, se han excedido en promover un debate público que gira en torno a la industria de la polémica, se han desatado entre la diferencia y el odio hacia el gobierno, muchas veces con desinformación, y cuando le soltaron la amarra a esas fuerzas, bueno, Johannes Kaiser es el que mejor representa esa virulencia con que han tratado este gobierno. ¿Y Matei? Bueno, yo creo que Matei se va a quedar en el camino. Pero es parte de esa retórica. Es parte de los Matei es parte de los responsables de que exista Johannes Kaiser. ¿Cómo así? Porque Matei y quienes la rodean desarrollaron un debate público de virulencia contra el gobierno a niveles que van más allá de lo sano para el debate público. Y en esa virulencia, Johannes Kaiser lleva la delantera porque es el más virulento. Quisiera preguntarle cómo está armando... ¿Se entiende el argumento? Se entiende el argumento. Sí, perfecto. Bastante ¿Lo comparten en claramente. la casa? Perdón. Quisiera preguntarle cómo está armando su comando y cuáles son qué dirección va a tomar su campaña. Y una cuestión bien puntual, ha trascendido que Beatriz Sánchez se incorporaría a trabajar con usted. ¿Eso es efectivo? Y si es así, ¿dejaría la embajada en México? Vamos por parte. Primero, estamos armando la campaña. Yo, como les comentaba, acepté hace muy pocos días. Y una campaña presidencial es algo muy grande. Por lo tanto, estamos ahí armando equipos. Obviamente va a haber equipo territorial, de estrategia, comunicaciones, como cualquier campaña. Ahora, los ejes. Yo quiero poner varios ejes sobre la mesa. Obviamente que vamos a discutir de seguridad en profundidad, pero discutir de seguridad en serio. No estas propuestas cuyo único objetivo es hacer un GC vistoso. Cárcel en el desierto, pena de muerte, todos con armas. Por el contrario, nosotros vamos a promover inteligencia, vamos a promover seguir el dinero, cosa que la derecha se ha opuesto. Vamos a promover menos armas dando vueltas por Chile, porque las armas las queremos en manos de carabineros. Y también vamos a promover un debate de seguridad que incluya cuidar a los niños de Chile, ofrecerles un futuro de verdad, ofrecerles también a los padres la posibilidad de estar en sus casas cuando el narcotráfico toca la puerta y se los quiere llevar. El segundo eje que va a ser muy importante es el desarrollo productivo. Para nosotros esto es fundamental. Retomar el crecimiento económico, pero no con la nostalgia de los años 80 y con la única idea que ha tenido la derecha en 40 años, que es bajémosle los impuestos a los más ricos, como si eso per se
genera crecimiento económico. Nosotros queremos diversificar lo que produce Chile, queremos sofisticar lo que produce Chile, queremos tener una estrategia comercial que entienda la geopolítica. Le vamos a demandar al actual gobierno que establezca ahora relaciones con Vietnam, con Indonesia, que profundice las relaciones con la India para que estas guerras comerciales no nos afecten tanto. Y ahí, ¿por qué ese es un eje central? Porque el Frente Amplio y mi candidatura está viendo la economía del futuro. Cuando Matei y Kaiser están queriendo volver a la economía del pasado. Y el último punto, que es más importante, todo lo que tiene que ver con justicia, con protección, yo creo que es una discusión que post-estallido social ha sido censurada en nuestro país. Hablar de justicia social, te acusan de delincuente, por decir que algo es injusto, por decir que la desigualdad es un problema, por decir que la acumulación de oportunidades en pocas manos estanca la productividad del país. ¿Y sabe dónde podemos encordonar todo eso? En el problema que tenemos de natalidad. A ver, en el problema que tenemos de natalidad. El problema que tenemos en la baja de la tasa de natalidad es un problema que es muy delicado porque tiene que ver con qué es lo que nos hace feliz en la vida. Yo hace 4 meses tuve la experiencia de tener un hijo, me habían dicho hasta el cansancio, oye, es la experiencia más linda del mundo, etcétera, y efectivamente ocurrió. Ocurrió. O sea, desde el momento en que nació mi hijo, puedo estar más cansado, hay mucha pega, pero el nivel de felicidad que tengo, la sensación de que todas las prioridades de la vida se concentran en un solo ser humano y que trasciende, y que simplemente amando y cuidando a otro puedo ser feliz, es una experiencia extraordinaria. Nosotros no queremos obligar a nadie a tener hijos, ¿ok? No queremos presionar a nadie a querer tener hijos, ni queremos apuntar a nadie con el dedo por no tenerlo. Pero sí queremos que la gente tenga la libertad de tener un hijo. Y hoy día no la tiene. Porque esto es súper importante. Para poder ejercer la libertad se requieren ciertas condiciones materiales. Cuando la libertad es para los poquitos que tienen condiciones materiales, eso no se llama libertad, eso se llama privilegio. Entonces nosotros creemos que en torno a esta discusión de cómo es grato traer un hijo al mundo, vamos a tener que discutir de vivienda. Bueno, nuestro país lleva 40 años en donde la vivienda se construye, donde la inmobiliaria, generalmente no chilena, quiere construir los departamentos que quiere construir. Y si seguimos construyendo departamentos de 17 metros cuadrados, nadie puede meter una cuna, ¿cierto? Queremos, por ejemplo, vivienda temprana. ¿Ya? Segundo, súper importante, la tasa de natalidad no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad y de los hombres también. Les paso un dato, les paso un dato interesante. ¿Saben cuánto creció en la última década los tratamientos para no ser fértil en las mujeres? Un 54%. ¿Pero saben cuánto creció la vasectomía? 887%. Entonces es una discusión que va a tener que ser integral, que va a tener que ser sobre permisos laborales, que va a tener que ser sobre el postnatal, que va a tener que ser sobre la conectividad de los barrios, porque con esto termino. Muchas mujeres me dicen a mí, mujeres no adultos mayores, ¿no? Mujeres, pongámosle de 50, me dicen, a mí mi mamá me dijo, hijita, esfuércese, vaya a la universidad para no tener que depender de ningún hombre. ¿Ya? Eso es algo que he escuchado mucho en las calles. Y finalmente, esa autonomía que se encuentra yendo a la universidad, pero termina ¿dónde? Termina en que se posterga porque estoy yendo a la universidad, se posterga porque estoy en un tramo, qué sé yo, trabajo en Providencia, pero vivo en Puente Alto, porque no hay buenos empleos en Puente Alto, ¿cierto? Entonces dice, ¿dónde voy a tener, en qué momento voy a tener el hijo? ¿En las horas que paso al día, en las 2:10? No, hay que hacer planificación urbana. Oiga, diputado, ¿y de qué forma va a estructurar su comando con esos objetivos que estaba planteando desde el punto de vista programático? No respondí lo de Beatriz Sánchez. Lo de Beatriz Sánchez es efectivo, hemos conversado, ya se quiere sumar a la campaña, va a tener un rol público y va a tener un rol interno también en el comando y, por supuesto, es incompatible con ser embajadora en México. Por lo tanto, yo no me puedo meter en eso, pero presumo que si a mí me dijo que sí, iba a participar de mi campaña y ya se está incorporando vía telefónica, me imagino. O sea, ya está participando de conversaciones telefónicas para ver cómo se incorpora, no es que ya funcione. Me imagino que ya presentó su renuncia a la embajada. Debiera dejar la embajada. Pero en ningún caso va a hacer las dos cosas. Eso me parece como algo incompatible. Diputado, usted ha dicho que quiere ser continuidad también del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿De qué forma se refresca la propuesta programática que va a plantear y su propuesta presidencial eventualmente cuando el gobierno del presidente Boric tiene más o menos 30% de apoyo solamente? Sí, lo que pasa es que cuando yo le planteo al país una visión país, no estoy jugando a las encuestas, estoy planteando una visión de país, de un país que tiene 15 años estancada la productividad,
cuando yo hablo de vivienda, cuando yo hablo de diseñar la ciudad para que sea grato traer un hijo al mundo, lo que digan o no digan las encuestas me queda un poquito en segundo lugar, ¿no? Pero voy a explicar. Yo soy partidario del presidente Boric, sí. ¿ya? Y eso no lo quiero esconder. No me quiero hacer el leso porque quiero ser transparente con la ciudadanía. Esta candidatura no va a mentir. Evidentemente soy partidario del presidente Boric, ¿ya? Ahora bien, vamos a enfrentar un periodo totalmente distinto. El presidente Boric recibe una situación país muy extraña. Derechas divididas, izquierdas divididas, post-estallido, post-pandemia, la política por cualquier lado, estado de excepción en 3 regiones distintas, crisis migratoria, crisis de seguridad y, a diferencia de ahora, crisis de seguridad con un Estado sin ninguna capacidad de hacerse cargo, cosa que ha ido cambiando porque ahora se ha inyectado mucho dinero, ¿cierto? Yo siempre digo, la derecha puso frases como mano dura, se acabó la fiesta, pero no puso los cascos, los chalecos antibalas, los carros blindados, el sistema de inteligencia, etcétera. El presidente Boric asumió con el sistema de ISAPRES, que no lo implementamos nosotros, de hecho yo no había nacido, totalmente quebrado, en un conflicto con la Corte Suprema, en donde nosotros no tenemos nada que ver, con las AFP en su legitimidad quebrada frente al país y entregando pensiones de miseria. El presidente Boric ha tenido que coser todo eso. Yo me voy a enfrentar a un país distinto y a un mundo distinto. Yo me voy a enfrentar a un mundo con guerra comercial, a un mundo donde Estados Unidos desconoce los tratados comerciales. Por lo tanto, y ya podremos profundizar en eso. En espíritu, yo soy partidario de este gobierno. Y en ese sentido, claro, no voy a negar que se me puede considerar continuidad. Mi pregunta pero va a ser tiene otro que ver, gobierno. y hago alusión a las encuestas porque en el fondo el diagnóstico que tiene la ciudadanía de este gobierno no es bueno. Por el contrario, hay una desaprobación cercana al 60 y tantos %. Por lo tanto, ¿de qué forma una oferta de continuidad de algo que está desaprobado por la ciudadanía podría ganar una primaria? Le hago la contrapregunta. ¿Qué aprobación tiene la oposición? No lo sé. En general no está muy bien evaluado. El oficialismo, las dos coaliciones están muy mal evaluadas en general. No. Cuando se pregunta gobierno, hay muchas encuestas que luego preguntan, ¿y la oposición? El contrapuesto no es gobierno-coalición, el contrapuesto natural es gobierno-oposición. Gobierno está en 30, oposición está en 12-6. Pero usted Entonces yo le pregunto, ¿cómo podría ganar la oposición las elecciones? Pero usted me considera que las elecciones presidenciales generalmente no tienen que ver con el rol opositor, sino mucho más bien con la evaluación sobre un gobierno. De hecho, la tendencia en Latinoamérica es que la mayoría de las encuestas la mayoría de los resultados presidenciales dan triunfos a la oposición. Es la tendencia claro, de los últimos años. Pero no es que no voy a competir por eso. Las elecciones presidenciales se basan en evaluación de los candidatos que están en la papeleta. Y cuando el país en los próximos meses conozca mi propuesta, conozca mi visión país, conozca cómo yo he escuchado en las últimas 2 décadas a nuestro país, cómo humildemente he escuchado, no ajustando lo que escucho a lo que yo quiero que sea, sino viendo cómo la gente también va cambiando de opinión, va cambiando sus dolores, va cambiando sus esperanzas, y conozca nuestras propuestas, eso va a cambiar. Usted dice que segunda vuelta va a pasar usted y Johannes Kaiser. Sí. ¿Usted es partidario de una primaria en el oficialismo o eventualmente de 2? No, sin lugar a dudas, una. Una no solo en el oficialismo, sino que más amplia. A ver, tenemos al frente a unos Kaiser Matei, no los sé distinguir bien porque veo que además van modificando sus posiciones en función de donde lo tiranea el otro, ¿ya? Yo los veo hablando contra las vacunas, los veo diciendo que el cambio climático es mentira, inventando cifras de vacunas, los veo más muy nostálgicos del modelo económico. El otro día Johannes Kaiser dijo, antes de este modelo económico, Chile era el segundo país más pobre de América Latina. Cuestión que es más falsa, pero que más falsa que Judas. O sea, no existe ese dato, se lo inventa y él se los cree además. No creen en el cambio climático, están en contra de la existencia de un Ministerio de la Mujer porque creen que eso no es tema. Entonces, frente a ese panorama, que es así de grave, yo entiendo que personas como Alberto Undurraga, Jaime Mulet, etcétera, van a buscar una unidad del progresismo, porque además hay que recordarle a Chile que en nuestra historia los mejores años de nuestro país siempre fueron con gobiernos progresistas. Chile avanzó, mire, al menos la mitad de las empresas que hoy día más cotizan en la bolsa en Chile fueron creadas con ayuda de la Corfo, que es una creación del gobierno de don Pedro Aguirre. Entonces usted dice, los mejores años de crecimiento económico y de PIB per cápita, o sea, de alza del PIB per cápita, fueron durante los gobiernos de la Concertación. Que ustedes denostaron hasta el cansancio, diputado. Perdóneme, seamos justos. Cíteme, ¿qué es lo que dije yo? No, nosotros hicimos análisis políticos de determinadas cosas, pero eso no significa que nosotros fuéramos de derecha. Y la discusión que yo estoy teniendo ahora es si acaso los mejores años de Chile fueron con gobiernos progresistas o con gobiernos de derecha. Pero es que antes criticaban los famosos 30 años, pues, diputado. Cíteme.
Porque yo el Frente Amplio en he general, hablado de diputado. eso mucho, pero he hecho análisis políticos concretos de determinadas políticas públicas con las que yo estaba en desacuerdo y con las que estoy de desacuerdo ahora, y que si usted me las pregunta ahora, yo le respondo cuál es mi opinión de esa política pública. Entonces, ¿Estoy en contra del CAE? Sí, creo que el CAE fue una mala política pública. ¿Creo que Chile redujo la pobreza durante esos 30 años? Por supuesto que redujo la pobreza. ¿Son compatibles esas dos opiniones? Por supuesto que son compatibles. Ambas cosas son ciertas. Gonzalo, uno de los temas que seguramente va a salir en los debates de una eventual primaria oficialista, ¿cierto? O la primaria con los candidatos que decidan ir, es la situación de Venezuela y Cuba, que Sí. generalmente se le consulta a los candidatos del Partido Comunista. En este caso, Janet Jara estuvo anoche, dijo que el régimen en Venezuela, el régimen de Maduro, era autoritario y por ende equivalente a una dictadura, pero dijo que en Cuba existía un sistema democrático distinto al nuestro. ¿Qué le parece esa opinión? ¿Y cuál es la suya? Primero quiero partir por Venezuela. ¿Por qué quiero partir por Venezuela? Porque hay, no sé, no hay cifras hoy día realmente en las que uno pueda apoyarse con certeza, pero yo creo que hay cerca de 1 millón de venezolanos en Chile. Por lo menos hay más de 500.000. Y me imagino que muchos de ellos están escuchando CNN Radio, y es importante señalar que la situación de Venezuela es de una gravedad total. Son cerca de 8 millones de personas que deambulan por el mundo, La diáspora. encontrando un lugar donde vivir. Hace poco tuvimos un caso de personas, bueno, todos sabemos lo que han sufrido en el desierto de Atacama, lo que es una noche en el desierto de Atacama para entrar a nuestro país, y creo que eso merece todo el respeto y la comprensión del mundo, ¿ya? Yo creo que Nicolás Maduro no ganó las elecciones, y eso es un dato demasiado importante porque es demasiado específico. Yo puedo hacer un análisis político complejo de cómo en los años 90 Venezuela llegó a la situación del chavismo, donde había una oligarquía que tenía el control del petróleo, enriqueciéndose ella y no generando desarrollo humano a través de ese petróleo. Pero eso hoy día da lo mismo, porque la pregunta es si Maduro ganó o no ganó las elecciones. Y yo creo que no las ganó, lo que significa que está usurpando el poder. ¿Y hay una diferencia con el PC en ese sentido? El año 2012 perdieron las elecciones legislativas, se perdieron la mayoría en el Congreso, y lo cerraron y lo cambiaron por otra institución en donde tenían el 100% de los votos. Entonces yo invito a la izquierda a preguntarse, ¿y si Sebastián Piñera hubiese hecho algo de esas características? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Y yo hago una invitación a ser coherentes y a reaccionar sobre el gobierno venezolano de la misma forma en que hubiésemos reaccionado acá. Por lo tanto, para mí, sí, Venezuela es una dictadura. Debiera corregir su postura el PC. Y lo digo con Cuba, dolor, porque además le quiero sincerar a la ciudadanía que cuando yo era un escolar, y veían las noticias, que no existía CNN todavía en Chile, pero veían las noticias en otros canales. ¿El canal tiene cuánto? ¿15 años? ¿16 años? No, yo hace 16 años no estaba en el colegio, pero no tanto más. No tan lejos. Yo salí en 2005. Ya, pero el punto. No, que yo veía que el presidente Chávez ocupaba las rentas del petróleo para construir viviendas sociales, y eso me causaba simpatía. Ya, y pero hoy respecto de día Cuba, Venezuela es una dictadura. Esto de que es un sistema democrático Ya, distinto, Cuba, en la ¿por qué? opinión de Janet Jara. Hablemos de Cuba sin complejos. ¿Por qué a la izquierda le complica hablar de Cuba? ¿Podemos partir por ahí? Cuba es un país que cuando triunfa la Revolución Cubana en el año 59, el movimiento 26 de julio se toma el poder de manera militar, derroca a una dictadura militar, la de Fulgencio Batista, ¿ya? En Cuba no había habido una democracia realmente nunca. Recordemos que Cuba no es como nosotros, que se independizó a principios de 1800, se independizó en 1902 y se independizó Estados Unidos, ¿ya? No había habido una democracia. Y efectivamente los primeros años de la Revolución Cubana nos generan cierta admiración, porque el nivel de desarrollo humano que provocaron los primeros 15 años de la Revolución Cubana en reducir el analfabetismo, en reducir los problemas de salud, Perdón que lo en crear un interrumpa, pero es sistema como de lo salud, mismo que etcétera. usted dijo recién de Venezuela. Hoy día No, obvio, eso por da eso, lo mismo. por eso voy para ¿O no allá. es lo mismo? Por eso voy para allá. Quiero explicar por qué tenemos cierta simpatía, ¿ya? Y también es menester, o es necesario decir, que la Revolución Cubana acogió a cientos de compatriotas de este país que eran perseguidos a muerte por el régimen que hasta el día de hoy apoyan Kaiser y Matei. Pero no es una dictadura entonces. No, voy para allá. Pero han pasado 70 años desde que empezó la Revolución Cubana. Y hoy día, ciertos estándares democráticos les son exigibles. Hoy día en Cuba no es posible ser oposición, no hay libertad de prensa, no hay capacidad de ser oposición dentro del Congreso, Sí, claro. porque hay partido único. Rige un partido único. Y para mí,
Eso no es una democracia. Es una dictadura. Gonzalo, Sí. ¿cómo ha visto desde dentro del Frente Amplio esta tensión generada con el Partido Socialista por la fallida compraventa de la casa del presidente Salvador Allende y la responsabilidad que se le está exigiendo desde el propio PS y que decir la oposición a la jefa jurídica de la SECPRES, Francisca Moya, que en el gobierno apoyado? Sí, todo esto es una historia muy, muy triste. Yo vuelvo a manifestar mi mayor admiración y respeto por la senadora Isabel Allende. También decir que me parecía una buena idea que las casas de un expresidente, además de un expresidente como Allende, que es una figura mundial, yo no sé si ustedes lo han percibido, pero uno viaja por Occidente, incluso por Oriente, y la gente, cierta gente conoce a Salvador Allende, tiene un legado que no se mancha. Entonces, lo primero que quiero decir es que toda esta teoría de que esta fallida compraventa como que manchó el legado del presidente Allende, lo descarto por completo, ¿ya? En 5 años más, cuando uno vaya, qué sé yo, a cualquier país y hablen del presidente Allende, nadie va a decir, y la fallida compraventa, eso no existe, ¿ya? Creo que el Partido Socialista ha ocupado epítetos que espero que el tiempo los borre. ¿Como cuáles? Como que el Frente Amplio ha sido poco cuidadoso, poco amoroso, poco gesto, o sea, desafectado. Claro, se fueron contra la nominación mía cuando el fallo salió minutos antes y el Comité Central del Frente Amplio se tiene que citar con antelación porque la gente tiene que viajar en avión, viene el representante de Arica, viene el representante de Magallanes. En esa ceremonia se pudo decir algo. Bueno, yo hice un tuit antes de subirme al escenario manifestando mi solidaridad con la senadora Allende, etcétera. Respecto al fallo, yo quiero revisarlo, pero también, cuando digo epítetos, por ejemplo, esta idea de que las ministras, si no me equivoco, Yáñez y Marci, son del Frente Amplio. Esas personas jamás han militado en el Frente Amplio. Y si alguien en este estudio tiene información de que hayan militado en el Frente Amplio, que lo diga ahora. Pero fueron nominadas por el presidente Boric. Fueron nominadas por el presidente Boric, pero es muy distinto. ¿Por qué? Y esto es bueno que la ciudadanía lo conozca. En el Tribunal Constitucional sí existe la figura informal del nominado por partido. ¿En qué sentido? La Constitución, cuando le da cupos a la Cámara de Diputados, le dice, usted por una mayoría supermayoritaria, o sea, más de la mitad, tiene que elegir a 2. ¿Qué es lo que se suele hacer? Va la izquierda a donde la derecha y le dice, la izquierda nomina a uno, la derecha nomina al otro, sí, y ambos votamos por la dupla, porque tú no puedes votar por cada uno, votas por la dupla, ¿ya? Y dentro de la derecha y la izquierda, efectivamente, hay un sistema informal que existe mucho antes de que yo entrara al Congreso, y de hecho a mí me ha costado entenderlo, en donde si en un nombramiento nombró la UDI, a la vez siguiente le toca a RN. ¿Me explico? Claro. Ya. Estas dos ministras no tienen nada que ver con eso. Fueron designadas por el presidente. Y usted me dirá, pero el presidente del Frente Amplio. Y yo le voy a decir, bueno, ¿y quién nombró al ministro del Interior? ¿Quién es el ministro del Interior de Chile? Álvaro Elizalde. ¿Y quién lo nombró? El presidente. ¿Y eso vuelve a Álvaro Elizalde un Frente Amplista? No, es distinto que ser un ministro del Tribunal Constitucional. ¿Se está excediendo el Partido Socialista en exigir más responsabilidades políticas por este asunto? Yo no soy quien para meterme en las decisiones del Partido Socialista. Por el contrario, lo que yo quiero es recomponer las relaciones lo antes posible, porque al frente tengo a una Evelyn Matei que quiere poner de ministro a Johannes Kaiser, que va a eliminar las vacunas. Y eso que estoy planteando, de unirse en función de un bien mayor, el PS lo entiende mucho mejor que yo. Entonces, a través de su historia. Si usted quiere recomponer es porque hubo un daño. Se sanaría... O sea, cualquiera que se meta a cualquier portal de noticias ve que usted tiene contacto directo con los parlamentarios, además del PS. ¿Se solucionaría con la salida de Francisca Moya? No, yo no creo que eso tenga mucha relación. Recordemos que salió una ministra del Frente Amplio, que era la ministra de Bienes Nacionales. El tema de Francisca Moya son procedimientos internos, o sea, ¿por qué esa persona y no otra dentro de toda la estructura del gobierno? Es bien... Además, también salió el jefe de asesores del presidente, Leonardo Moreno. Diputado, estamos en un momento muy particular en materia económica, con una guerra comercial abierta por Estados Unidos, un escenario de mucha incertidumbre, no sabemos dónde va a terminar esta guerra. ¿De qué manera abordaría usted, como eventual presidente, este escenario desde el punto de vista económico? Usted decía que estábamos en un estancamiento productivo también. Bueno, y el estancamiento productivo va a ser eje central de mi campaña. ¿Y qué propone en ese sentido? A ver, vamos por partes. Yo primero quiero descartar una teoría que anda dando vueltas como que Trump está loco, es muy tonto y por eso hace locuras y tonteras. Yo creo que la geopolítica merece análisis un poco más profundo. Yo creo que Trump tiene un plan que tiene que ver con reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos, aumentar su manufactura, no solo por una razón económica, sino también por una razón
geoestratégica. Tú no puedes, o sea, hay ciertas cosas que requieres que sean producibles en tu país para poder seguir siendo un país temible, ¿ya? Mire, ¿puedo hacer una metáfora para explicárselo, para ser pedagógico? Bueno, si en un país los elementos con que se hacen las balas son demasiado más baratos importados, entonces ese país tiene un problema ya militar, pues. Lógico. Porque significa que no puede producir balas, si es que el otro país no se las está proveyendo. Entonces, para entender qué es lo que quiere hacer Trump. Y lo otro que el poner tantos aranceles a los países que están alrededor de China tiene que ver también con reducir el impacto y la influencia que tiene China en su expansión. Esta guerra económica puede traer consecuencias a Chile. Recordemos que, si no me equivoco, el 16% de las exportaciones de Chile van a Estados Unidos y el 40% van a China. Por lo tanto, si la guerra económica... ¿De la exportación chilena? De la exportación no, chilena. El primer destino es China. Por eso, dije 40. Ajá. 40 y 16 a Estados Unidos. 16. Si es que esto contrae la demanda de los países asiáticos, que son nuestros principales compradores, puede tener un impacto en Chile. Sin duda esto va a contraer la demanda de productos del exterior en Estados Unidos y eso puede contraer sobre todo a la agricultura chilena, ¿no? Ahora, ¿qué creemos nosotros que hay que hacer? Primero, la diversificación activa, lo dije anteriormente, que es diversificar lo que producimos, ¿ya? Establecer una lista. Mire, el día que yo salga presidente, lo primero que voy a hacer va a ser convocar a una comisión para el crecimiento económico del 2050. O sea, que me recomiende todas las decisiones que tengo que tomar hoy día para que Chile sea un país desarrollado el 2050. ¿Ya? Eso sugiere para mí, en primer lugar, que vamos a y esto no es volver a los años 30, pero vamos a tener que sustituir la producción de algunas manufacturas que sean estratégicas. Industrialización local. Industrialización local, pero a escala. O sea, acupuntura. Esto no significa que Chile tiene que producir refrigeradores necesariamente, sino determinados productos. Segundo, promover activamente desde el Estado la sofisticación de lo que producimos. Eso significa que al startup, al que tiene una innovación tecnológica que puede hacer más productivo nuestro país, hay que traérselo como sea. Y eso puede significar bajarle impuestos, etcétera. Pero lo tercero es muy importante, perdón. La diversificación activa de a quién le vendemos. Por eso es que yo le demando a este gobierno que antes de que termine este gobierno tiene que establecer relaciones comerciales profundas con Vietnam y con Indonesia, que son los dos gigantes que nos están faltando. Diputado Winter, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Muchas gracias, diputado. Gracias. Buenos días. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.